Muy buenas tardes o noche o día, profesor. En este momento vamos a exponerle nuestro seminario del suelo como recurso natural y el tema a tratar es la erosión. Siguiente. Ahora bien, al hablar de la erosión también tenemos que hablar de la importancia del suelo como recurso natural fundamental, en lo cual hemos seleccionado unos 5 puntos fundamentales como la producción de alimentos, ciclo de nutrientes, filtración y purificación del agua, hábitat para la biodiversidad y almacenamiento de carbono. Resaltamos estos 5 puntos puesto que creemos que son los más resaltables al momento de hablar del tema nuestro, como lo mencioné antes, la erosión. No entraré muy a fondo sobre esto ya que es un tema que hemos tratado a lo largo y ancho de las clases que hemos dado. Y sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de la erosión. Siguiente. Ahora bien, se dice que la erosión del suelo es la pérdida y desplazamiento de la capa superficial del suelo debido a factores sean naturales o bien sean producto del humano. Entre los agentes de la erosión encontramos la hídrica y la eólica, perdón. Se indica que la hídrica es causada por el agua en forma de lluvia y escorrentía. En la eólica, como bien es sabido, es causada por el viento y la desestabilización de partículas del suelo. Cabe aclarar que la erosión no es algo inhumano, es algo natural, pero cuando es acelerada, en este caso sea por actividades humanas, tales como la agricultura intensiva, la deforestación, entre otras, esto puede tener consecuencias negativas, tanto para la salud del ecosistema y también como al proceso productivo, entre otros. Vamos a hablar sobre los tipos de erosión del suelo. Entre ellos encontramos la erosión hídrica, la, la de temperatura, la antropogénica, erosión por viento y erosión gravitatoria. Dadas las circunstancias, algunas se dan ya sea por fenómenos naturales u otros son también provocados. Siguiente. Y bueno, por otro lado, los factores que causan justo esta erosión puede ser tanto por el hombre, como había comentado, o por la naturaleza de forma natural. Justo por la parte del hombre tenemos por la tala y deforestación. Siguiente, por favor. ¿Le puedes dar la siguiente? Las consecuencias de la erosión, primero que nada sería la pérdida de la capa superior del suelo, ya que se le llama horizonte A y esta capa está llena de nutrientes esenciales que se erosiona, y cuando se erosiona los nutrientes valiosos como el nitrógeno, fósforo y el potasio se van eliminando del sistema, entonces hay una disminución en la fertilidad del suelo y esto puede afectar la capacidad del suelo para respaldar la agricultura y la producción de alimentos, como bien mencionado. Otro lado es la degradación de la estructura del suelo, que se refiere a cómo se agrupan como las partículas del suelo en agregados. Entonces, cuando se da la erosión, se rompen estos agregados, se da una compactación del suelo y pierde su capacidad de retener agua y permitir que las raíces de las plantas crezcan. Por otro lado está la contaminación del agua, ya que cuando transporta estos sedimentos y nutrientes hacia los cuerpos de agua, se provoca la eutrofización y la contaminación del agua por exceso de fertilizantes, pesticidas, y puede causar problemas graves de contaminación y dañar la vida acuática. Por otro lado, la pérdida de biodiversidad, ya que la erosión puede destruir hábitats naturales y reduce la disponibilidad de recursos para la vida silvestre. Muchas especies de plantas y animales dependen de que el suelo esté estable y que esté saludable, y entonces cuando erosiona, las especies pueden perder sus hogares o sus fuentes de alimento.
Y por último, la contribución al cambio climático. Esto es porque los suelos suelen almacenar grandes cantidades de carbono orgánico y cuando se erosiona, el carbono se libera a la atmósfera en forma de dióxido de carbono o de metano, que son gases de efecto invernadero. Entonces contribuye a las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y se intensifica el efecto invernadero y el cambio climático. Y justo esto, el impacto en el medio ambiente, justo se ve como las inundaciones frecuentes, ya que se reduce justo la infiltración del agua cuando el suelo está erosionado, ya que disminuye su capacidad para retener agua. Entonces, cuando llueve, hay un mayor riesgo de inundaciones. En cuanto a las vías fluviales obstruidas y las aguas contaminadas, justo es por estos sedimentos y contaminantes que se van arrastrando y pueden obstruir las vías fluviales y contaminar el agua. Y lo de la reducción del secuestro de los gases de efecto invernadero es justo lo que mencionaba del dióxido de carbono o el metano que se liberan a la atmósfera. Bueno, ahora hablaré sobre diversos o técnicas de estudio para determinar la erosión. En este caso hay dos que son las nucleares y las isotópicas. Estas investigaciones pues básicamente se hacen para poder controlar la erosión y a su vez poder estudiar todo lo que conlleva a la recuperación del suelo. Pues sabemos de que la recuperación del suelo toma mucho tiempo y en muchas ocasiones no se recupera en su totalidad. Estas investigaciones se pueden dar de dos formas, ya sea por FRN o por CSSI. Primeramente tenemos el análisis de los radionucleicos procedentes de precipitaciones radioactivas, que son las FRNs. Pues básicamente aquí podemos encontrar pequeñas concentraciones de estas precipitaciones radioactivas en todo el mundo. El más común de ellos es el cesio 137, que en su mayoría procede gracias a los ensayos de armas nucleares que se realizaron durante la década de los 50 y de los 60. En aquella época ese elemento se dispersó por toda la atmósfera y se diluyó por medio del agua y pues ha ido penetrando poco a poco la capa superficial del suelo. Básicamente este estudio es que se mide o se cuantifican las tasas de erosión por medio de espectrometría gamma. Entonces lo que se tiene en cuenta es que las concentraciones del cesio en un suelo erosionado disminuye y pues esa capa superficial lo que hace es que arrastra suelo a otro lugar, lo cual genera una acumulación y se le conoce como deposición. Aquí la erosión o esas pequeñas precipitaciones radioactivas se van a ver en aumento. Los investigadores, por medio de este estudio, pues obviamente miden todo lo que son o pueden cuantificar cuánto precipitaciones radioactivas, específicamente del cesio 137, se han movido de un lugar a otro y a su vez han generado erosión. Pero para poder comparar estos datos generan un blanco que viene siendo la cuantificación de esas precipitaciones radioactivas en un suelo que está completamente sano y que cumple con los criterios de que no ha sufrido erosión o a su vez no ha tenido deposición. Este análisis del radionucleico procedente de precipitaciones radioactivas no solamente se realiza con el cesio, sino también con otros dos, como es el plomo 210 y el berilio 7. Ahora, hay otro estudio que es el análisis de isótopos estables por compuestos. Pues básicamente también el primero es para cuantificar las tasas de erosiones y eso por medio de esas partículas. Y este básicamente se emplea para poder caracterizar todo lo que es el origen de los sedimentos y poder encontrar esos posibles focos de erosión en grandes zonas. Básicamente esto viene siendo en cuencas hidrográficas, es decir, donde hay agua. Este análisis se hace midiendo el carbono 13, que es un isótopo estable para discernir las fuentes de la materia orgánica que se encuentran en el suelo.
En efecto, como sabemos, cada planta tiene una firma distinta de carbono 13, pues este elemento básicamente viene de los ácidos grasos de las raíces. Entonces, obviamente va a variar en función tanto del ecosistema o del uso que la tierra le ha dado a este. Pero esta firma, algo particular que tiene es que se transfiere al suelo cuando el tejido vegetal se descompone y me va a generar una huella dactilar. Esa huella dactilar me va a servir para rastrear todos los movimientos del suelo erosionado y los orígenes de esos sedimentos que ha generado el agua. Y bueno, continuando como con la idea, con base a su estudio, pues obviamente también tienen un fin y es poder darle soluciones a esas erosiones que como sabemos se dan por causas naturales, pero últimamente se ha visto más por causas antropogénicas, es decir, ha sido generado por el mismo hombre. Entonces, al momento de generar esas soluciones para el control de la erosión del suelo, pues vamos a tener en cuenta diferentes factores como el tipo del suelo, la topografía o las características climáticas. Dentro de las cuales también podemos tener lo que se conoce como las prácticas de conservación de suelo. Esto implicaría más que todo implementar medidas para proteger el suelo de la erosión, normalmente como lo que utilizan en construcción, que es más que todo como especies de terraza, que ayudan a que las siembras sean de manera curva al nivel de una rotación de cultivos y con siembra directa. Otra manera de poder hacerlo es con el uso de cultivos de cobertura. Hay cultivos específicos como el trigo, que en invierno el alfalfa, que se siembran entre los cultivos principales para proteger los suelos. Estos cultivos pueden ayudar a tener la humedad y a reducir los problemas que vendría a tener el suelo y a mejorar la estructura del mismo. El mantillo también es un método, una aplicación que se utiliza de manera orgánica en la superficie del suelo que ayuda a reducir la erosión y a protegerlo de la acción directa de la lluvia y el viento. Controlaríamos de esa manera como los aspectos que contribuyen al cambio del clima y a la desviación de los suelos. También tenemos que tener en cuenta el control del agua. El manejo adecuado de la misma es esencial para prevenir la erosión del suelo. Esto puede incluir la construcción de canales, de drenaje, de diques y tendrá planes para desviar el agua y reducir su impacto en el suelo. También podemos utilizar la reforestación. Generalmente, cuando hay un cambio en el ambiente y en los recursos ambientales, todo eso afecta de manera directa o indirecta al suelo. Entonces, al plantar árboles y la vegetación adecuada en áreas propensas a la erosión puede ayudar a estabilizar el suelo y a protegerlo de la acción del viento y del agua. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que todos estos cambios serían inútiles si no se concientizan las personas. Es por eso que otro punto bastante importante es la educación y la conciencia. Promover dentro de esa misma educación la importancia de la conservación del suelo. Esto puede ayudar a fomentar lo que vendría siendo prácticas adecuadas de manejo del suelo y reducir la erosión. ¿Puede pasar? Listo, cuando vamos a hablar de la microbiología en relación del aspecto de la erosión, como mis compañeros anteriormente habían descrito, la erosión es dicho proceso natural que involucra la erosión y el desgaste de la superficie del suelo debido a diferentes factores. Ya sabemos como el agua, la acción de seres vivos y otros tipos de factores.
cuando hablamos desde la perspectiva de la microbiología, la relación de la erosión con los microorganismos es compleja y para definirla sería multifacética. Los microorganismos, como bacterias y los hongos, desempeñan un papel importante en los procesos de erosión del suelo. Ponerles un ejemplo, las bacterias y los hongos pueden secretar enzimas que son capaces de descomponer minerales y materia orgánica que están presentes en el suelo, lo que esto puede ayudar a contribuir a la descomposición y degradación del suelo. No obstante a eso, o agregando, los microorganismos también pueden influir en la estructura del suelo. Las raíces de una planta, por poner otro ejemplo, liberan compuestos químicos que atraen a ciertos microorganismos beneficiosos, los cuales pueden ayudar a estabilizar o en consecuencia desestabilizar el suelo y causar erosión. También podemos tener un impacto bastante grande en lo que vendría siendo la remoción del suelo superficial. Los microorganismos, al intentar competir, pueden afectar a la disponibilidad de nutrientes y la composición de la comunidad microbiana. Esto generalmente trae problemas de la salud, de la productividad del suelo y puede interrumpir bastante en los ciclos biogeoquímicos. Entonces, como para englobar todo, dichos microorganismos pueden desempeñar un papel tanto de degradación como de estabilización del suelo. Entonces, su papel es bastante como diverso y, como anteriormente descrito, multifacético. ¿Puedes pasar? Gracias.